La que va para abajo con algo vertical. Hola. ¿Vas a ir al baño? Bien, buenos días, chicos. Bien, continuaremos con esta clase de fisiología. Estamos viendo los mecanismos de transporte. Ya habíamos visto los mecanismos de transporte pasivo y nos habíamos quedado en los mecanismos de transporte activo.
habíamos visto el transporte activo primario y ahora veremos el transporte activo secundario. Bien, entonces habíamos dicho que el transporte activo primario era el que usaba como fuente de energía el ATP. Bien, entonces ese mecanismo de transporte usaba la proteína, que era la proteína con función de bomba, que la representamos siempre así, ¿no? Bien, entonces esta proteína, habíamos dicho que movía los electrolitos en contra de lo que ellas quieren hacer con moléculas y para eso consumía moléculas de ATP. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el sodio se encuentra en mayor concentración en el extracelular y en menor concentración en el extracelular. Perdón, me confundí. El sodio se encuentra en mayor concentración en el extracelular y en menor concentración en el intracelular. Y el potasio es a la inversa. Se encuentra en mayor concentración hacia el intracelular y en menor concentración hacia el extracelular. Bien. Bien, entonces sabemos que por cada molécula de ATP que se aproxima, ya que vamos a poner el ATP, por cada molécula de ATP que se aproxima, se intercambia sodio y potasio, ¿no? En este caso, la bomba saca el sodio y mete al potasio. Y el ATP luego se convierte en AMP. Bien, entonces ese es el transporte activo primario. Ya vamos a ver ahora en qué consiste el transporte activo secundario. No sé si ustedes conocen lo que es la energía hidroeléctrica. Ya debe ver, sin embargo, que en algunos lugares se usa un río, se hace una represa y se usa la fuerza del agua que va a pasar por unas tuberías hacia unas turbinas que giran a alta velocidad movidas por la fuerza del agua y eso produce electricidad. El movimiento es electricidad, es energía. Y el ser humano aprovecha el movimiento para producir electricidad. Ya las hidroeléctricas, la energía eólica, ¿no? De sus el viento. Aquí, por ejemplo, para obtener electricidad usamos turbinas que giran usando gas, ¿no? Queman gas y el calor mueve las turbinas y eso es lo que genera la electricidad. Ahora, volviendo a las hidroeléctricas, para poder generar electricidad con un río, se necesita que ese río sea un río potente, ¿ya? O sea, un río grande con un buen caudal de agua, para que así pueda acumular agua suficiente y poder producir esa energía. ¿Ya? En cambio, un río pequeño, un riachuelo, ¿no? Si bien también tiene energía, como les digo, el movimiento es energía, no va a poder
mover turbinas como para poder dar energía, porque es muy pequeño. Ya, algo parecido pasa acá. Ya, sucede que la energía cinética es la energía producida por el movimiento de las moléculas. Las moléculas, cuando se mueven, liberan energía. Ahora, sucede que también aquí el tamaño es importante, ¿ya? Las moléculas pequeñas, si bien están desplazando energía al moverse, es muy poca la energía que pueden producir, al igual que el riachuelo que les mencionaba. En cambio, las moléculas grandes, para poder moverse, necesitan más energía. Por lo tanto, una molécula grande puede liberar mayor cantidad de energía. Que esa energía se puede usar para mover moléculas. Por eso dice el uso de la energía cinética. ¿Ya? Aquí entonces, cuando hemos estado viendo hace rato, pero en la clase de ayer, difusión, habíamos hablado que la difusión era el movimiento de las moléculas que se mueven solas, ¿no? Pero ese movimiento va liberando energía, ¿ya? Las moléculas pequeñas como el sodio, el potasio, cloro, magnesio, agua, la cantidad de energía que pudiesen liberar es muy pequeña. En cambio, moléculas grandes como la glucosa pudiesen liberar grandes cantidades de energía. Y esa cantidad de energía se puede usar para mover otras moléculas. Y así se ahorran moléculas de ATP. ¿Ya? Entonces, la mejor sería la glucosa. Ya ayer habíamos hablado que la glucosa se mueve por transporte pasivo, por lo que se llama difusión facilitada, ¿no? Habíamos dicho que la molécula entra a las proteínas en bisagra. Les había dicho que ellas están empujando para entrar al otro lado. ¿Ya? Pero esta proteína no le deja hasta que se activa, se abre y deja pasar la molécula. Ahora esta molécula al pasar está generando energía porque es una molécula grande. Y se puede aprovechar esa energía, para al mismo tiempo pasar moléculas como lo hace el transporte activo primario. En este caso, se puede aprovechar por cada molécula de glucosa que entra, se puede meter una molécula de potasio. ¿Ya? Entonces, ayer veíamos que, por ejemplo, por el transporte activo primario, por cada 3 moléculas de sodio que se sacaban, se metían 2 de potasio. ¿Ya? En cambio, por este otro mecanismo, solamente se mete 1 de potasio. ¿Ya? Entonces, por tanto, no es tan eficiente como el otro, pero sí ya hace un trabajo, ¿no? También puede al mismo tiempo sacar una molécula de sodio. ¿Ya? No puede hacer al mismo tiempo meter potasio o sacar sodio juntos. ¿Ya? O mete sodio o saca potasio. ¿Ya? La mayoría de estas proteínas lo que hacen es trabajar con el potasio. ¿Ya? Entonces, ellas trabajan metiendo potasio, ¿no? Para mantener así el potasio en el intracelular siempre elevado. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a llamar transporte activo secundario. Fíjense, en este caso no se usa ATP, sino se está aprovechando la energía del movimiento de la glucosa. ¿Ya? Esto, por ejemplo, en los pacientes diabéticos es muy importante comprenderlo. ¿Ya? El paciente diabético tiene el problema de que la falla está en este punto. La glucosa no entra a la célula. ¿Por qué no entra? Porque puede ser que no produzca insulina, la insulina es mala y no puede activar esta proteína, o esta proteína falla y no reconoce a la insulina y por lo tanto la glucosa no entra, ¿no? Como la glucosa no entra,
se acumula en el extracelular. Y por eso el paciente diabético tiene la glucosa elevada. Pero si se dan cuenta, en el intracelular le está faltando glucosa. Ahora, como la glucosa se encargaba de meter el potasio, eso significa que el potasio aquí en el extracelular va a empezar a subir. ¿No? Se me cortó el audio. Bueno, pero creo que usted me escucha. Y entonces, el potasio aquí en este celular iría subiendo. Entonces, un paciente diabético, su glucosa está alta y también su potasio debería estar elevado. ¿Ya? Ahora, si ese paciente lo vamos a corregir y para corregirle le vamos a poner insulina, la insulina va a empezar a meter la glucosa y también va a empezar a meter al potasio junto con la glucosa. Eso haría que el potasio en el extracelular empiece a reducir y si todo está bien, debería normalizarse. ¿Ya? Bueno, en su tarea les di los valores normales de estas sustancias, pero igual lo voy a poner acá. La glucosa normalmente está entre 70 a 110, variando dependiendo de la unidad de medida. Ya, ahora, ponle que un paciente tenga de glucosa 210. 210 de glucosa. Su potasio debería estar un poco elevado. El potasio es de 3.5 a 5. Entonces, este paciente debe tener potasio, pongámosle, de 5,5, pongámosle. O sea, debería estar un poco elevado porque la glucosa también está elevada. Cuando yo le pongo insulina a este paciente, su glucosa va a ir bajando y pongámosle que su glucosa alcanza a 100 y también su potasio debería empezar a bajar porque está entrándose junto con la glucosa. Entonces el potasio, pongámosle que bajó a 3.9. Ya está dentro de lo normal porque el potasio es de 3.5 a 5. Ya, y bajó a 3.9. Ya, entonces todo se estabilizó. Se ubican, alcanzó valores normales. Ahora, ponle que ese mismo paciente que tiene 210, ya aquí ahorita vamos a poner, ya 210, pero el potasio, en vez de tenerlo elevado, resulta que me da un valor normal. Ya, pongámosle que me da de valor, pongámosle que me da 3.8. Ese valor es normal, porque lo normal es de 3.5 a 5. Pero, y aquí es el problema, si yo le doy insulina a este paciente, su glucosa va a empezar a bajar y pongámosle que también alcanza los 100. Entonces, también su potasio va a empezar a bajar. Y en este caso, pongámosle que baja a 2.7. Que eso está por bajo de lo normal. ¿Ya? Entonces, en ese paciente, todo falla. ¿Ya? Entonces, por eso en pacientes diabéticos que su glucosa está muy alta y que vamos a empezar tratamiento, siempre es bueno controlar el potasio. Ya que si le damos drogas para bajar la glucosa, también le vamos a bajar su potasio. ¿Ya? Y el problema es que si estaba aparentemente normal, porque se dan cuenta, les digo aparente, porque en realidad, aun cuando el valor está normal, estaba bajo, sino que parece normal porque la glucosa no está entrando. De tal manera que si le pongo insulina, se va a poner mal porque el potasio se le va a bajar. Entonces, este tipo de paciente tendríamos que ponerle junto con la insulina a una fuente de potasio para que su potasio, si bien va a ir bajando, en la sangre vaya manteniéndose estable. Bien, eso para que vean cuán importante es conocer estos movimientos. Bueno, entonces, eso pasaría cuando hablamos de transporte activo. Ahora, si bien yo aquí le estoy usando de ejemplo el movimiento del sodio y el potasio, de la misma manera trabajan el calcio y el magnesio, ¿ya? Y otros electrolitos como el fósforo y otros. O sea, el detalle está, estamos hablando como ejemplo de la bomba de sodio y potasio, ¿ya? Y en el mismo libro van a ver
que le dedica todo un capítulo a la bomba de sodio y potasio. Pero es un ejemplo. No significa que sea la única bomba. Hay bombas, como les digo, de calcio, de magnesio, de calcio con magnesio, etc. Hay varios tipos de bombas. Incluso las bombas, hay bombas solamente de sodio y bombas solamente de potasio. Hay unas que son más rápidas, otras más lentas. ¿Ya? Entonces tenemos diferentes de estas. Hacen el mismo trabajo, pero varían en las cantidades de sodio y potasio que sacan o meten. Ya, si trabajan solamente con uno, con dos, etc. ¿Ya? El trabajo es el mismo, lo que cambia son las moléculas que estamos usando de ejemplo, sodio y potasio. Ya, bien, eso está claro porque normalmente a veces suelen creer que es la única bomba que existe, a pesar que en el mismo libro dice ejemplo, ¿no? Pero a veces nuestros ojos no los ven. Bien, entonces, esos serían entonces los mecanismos de transporte. ¿Han visto? Ayer vimos transporte pasivo, que son difusión libre, difusión simple, difusión facilitada y fenómeno osmótico. Y transporte activo son primario y secundario. ¿Ya? Ahora vamos a ir aplicando eso a lo que es la función de la célula y de lo que sería luego los órganos. Bien, entonces vamos a ver ahora algo que se conoce con el nombre de potencial de membrana. Potencial de membrana. Aquí está. Bien, el potencial de membrana es la capacidad que tiene la membrana de la célula de poder mantener una carga eléctrica. ¿Ya? Es la capacidad de la membrana de poder mantener una electricidad. ¿Ya? Esta capacidad eléctrica de la membrana se debe al flujo de electrones entre lo que es el extracelular y el intracelular y viceversa. La electricidad, como definición, es simplemente el flujo de electrones. Por lo tanto, donde hay flujo de electrones, hay electricidad. Y la membrana justamente tiene flujo de electrones. Y por lo tanto, tendría electricidad. ¿Ya? Ahora, esa electricidad se va a deber a que en ambos lados de la membrana hay sustancias conocidas como electrolitos. ¿Ya? Los electrolitos son moléculas que favorecen el movimiento de los electrones. ¿Ya? Entre estos tenemos el sodio, el potasio, cloro, magnesio, bicarbonato, etc. ¿Ya? Otras moléculas más. ¿Ya? Ahora, como en ambos lados hay estas sustancias, eso generaría movimiento de electrones entre ambos y eso cargaría a la membrana, la cargaría a la membrana de electricidad. Ahora, esa electricidad de la membrana se la puede medir ya solamente hacia el lado intracelular. Hacia el lado extracelular no se lo puede medir porque, si ustedes se imaginan, si yo saco una célula, lo que está alrededor pues se chorrea, ¿no? Entonces, es difícil medir hacia el lado extracelular, pero sí se puede medir hacia el lado intracelular. Y el voltaje de electricidad hacia el lado intracelular es de menos 90 milivoltios en la mayoría de las células. Y digo en la mayoría porque en algunas células, como las células nerviosas o las células de conducción del corazón, pueden alcanzar valores como menos 50 milivoltios, menos 70, menos 50 milivoltios. Ya, pero en la mayoría de las células es de menos 90 milivoltios. ¿Ya? Bien, entonces para entender eso, también vamos a hacer aquí al lado un gráfico para poder entender eso. Bueno, entonces pongamos que esta es nuestra célula con su núcleo al centro ahí.
Bien, esa es nuestra célula. Ahora, sabemos que como hemos estado viendo al principio, las sustancias que hay en ambos lados varían. Vamos a poner solamente las que nos interesa para esto. Sabemos que el sodio en el extracelular es el más abundante. Ya sabemos que el potasio se encuentra en poca cantidad. ¿No? El potasio. También hay cloro, que es un poquito más bajo que el sodio. Y también tenemos proteínas en buenas cantidades. Ya, bien. Las proteínas, por si acaso, tienen carga eléctrica negativa. Bien, eso es lo más importante para conocer, pero también podemos aquí aumentarle el magnesio, el calcio, manganeso, etc. Pero como no se encuentra en pocas cantidades, no afectaría esto. ¿Ya? Ahora, en el intracelular sabemos que hay lo mismo, ¿ya? Pero en cuanto al sodio es a la inversa. Aquí hay poca cantidad de sodio, ¿no? Y el potasio, en cambio, es el más abundante. Hay harto potasio en el intracelular. El cloro es casi igual que el sodio, así que aquí el cloro también estaría reducido. Y las proteínas son un poco más que el extracelular. Bien, entonces los electrones se van a mover de un lado al otro lado de la membrana. No se están moviendo constantemente. Fíjense que estamos hablando de los electrones, no de estas moléculas. Los electrones son los que se van a mover de un lado al otro lado de la membrana celular. Y es lo que cargaría electricidad a la membrana. Ahora, en el lado extracelular, la suma de las cargas eléctricas de los positivos, principalmente el sodio y potasio, son mayor cantidad que la suma de las cargas negativas. Por lo tanto, en el extracelular la carga eléctrica es positiva. ¿Ya? Eso haría que aquí, alrededor de la membrana, la carga eléctrica en la misma membrana, pero por el lado extracelular, sea una carga eléctrica positiva. ¿Ya? En cambio, en el lado intracelular, sería una carga eléctrica negativa, ¿ya? Porque aquí adentro los dominantes son los negativos, ¿ya? Afuera son los positivos, adentro los negativos. Eso haría que en la membrana también se cargue electricidad a este lado, pero con carga eléctrica negativa. Y entonces la célula va a tener un lado positivo hacia el lado extracelular y un lado negativo hacia el lado intracelular. ¿Ya? Bueno, entonces, eso carga electricidad. Y como decía, podemos medir en el intracelular y eso va a dar un valor de menos 90 milivoltios. ¿Ya? A eso le conocemos como potencial de acción, perdón, potencial de reposo o potencial de membrana. ¿Ya? Les aclaro que se usan estos dos nombres porque cuando uno está leyendo, incluso los temas más adelante, o de repente, cuando uno lee el libro, se suele usar en algunas partes con nombre de potencial de membrana y en otros como potencial de reposo. ¿Ya? Pero es el mismo, ya saben. ¿Ya? Bien, eso entonces sería lo que es el potencial de membrana o el reposo. Ahorita van a entender por qué se le llama también de reposo. ¿Ya? Ahora, luego tendríamos el potencial de acción. ¿Ya? El potencial de acción no es nada más que la inversión de esos voltajes. ¿Ya? Entonces,
A ver, aquí mismo se le he puesto. Aquí está. Aquí está. Bien, entonces el potencial de acción es esa capacidad de poder invertir sus cargas eléctricas o sus voltajes. De tal manera que sabemos que hacia el intracelular es negativo y al extracelular es positivo. En este caso se invertiría, volviéndose positivo por dentro y negativo por fuera. Cuando la célula hace esto, la célula va a hacer algún trabajo, se va a realizar alguna función, ¿ya? Y por eso a este se llama potencial de acción. Y por ese motivo anterior se le suele llamar potencial de reposo, ¿ya? Bien, entonces este potencial de acción va a dividirse en 3 etapas, dependiendo cómo va cambiando la electricidad, ¿ya? Vamos a tener la etapa de despolarización, ¿ya? En esta etapa, los canales con compuerta, fíjense, aquí está la clave, los canales con compuerta son los que se van a abrir. Y ya sabemos que cuando los canales con compuerta se abren, el sodio, a menos que se mueve más rápido, rápidamente va a penetrar por ese canal con compuerta hacia el intracelular. Como va entrando al intracelular, las cargas positivas que estaban afuera van a ir reduciendo, pues se dan cuenta que el sodio es positivo y al moverse al intracelular reduciría en el extracelular. ¿Ya? Entonces van a empezar a ir perdiendo las positivas y van a empezar a ganar las negativas. En cambio, el intracelular, como el sodio está entrando, va a empezar a ganar las positivas, ¿ya? Y eso es lo que haría que el voltaje se invierta, ¿ya? Bien. Luego, cuando alcanza un voltaje, que es más o menos entre más 15 a más 25 milivoltios, ya, los canales con compuerta se cierran, ¿ya? Entonces ellos se van a cerrar en ese momento que se alcanza ese voltaje. Como se cierra, ya no entra más sodio ni tampoco sale. Así que va a pasar un tiempo en que el voltaje se va a mantener así, positivo, y ese tiempo puede durar, como ven ahí, entre 0,1 a 0,5 milisegundos. Una vez que pasa ese tiempo, las bombas, que en este caso serían de sodio y potasio, se van a activar, ¿ya? Y esas bombas, entonces, al activarse, van a empezar a sacar al sodio hacia el extracelular, haciendo que otra vez los voltajes se vuelvan a invertir, ¿no? El sodio al salir afuera como es positivo, empezaría a ganar los positivos. Y adentro, ya como estamos perdiendo sodio, entonces van a empezar a ganar de nuevo los negativos, ¿ya? Bien, entonces, esas serían las 3 etapas. La primera se llama despolarización, la segunda, donde se mantiene el voltaje, se llama meseta, y la última, cuando se recupera, repolarización. Bien, ahora vamos a explicar lo mismo, pero esta vez en un gráfico. Otra vez dibujando nuestra célula. Bien, ya sabemos que la célula por dentro va a tener carga eléctrica negativa. Y por fuera, su carga eléctrica será positiva. Sabemos que el voltaje se puede medir en el intracelular y sería de menos 90 milivoltios. Bien, eso es el potencial en reposo o de membrana. Pero cualquier momento se va a abrir un canal con compuertas. Pongámosle que ese es nuestro canal con compuertas que está abierto. Entonces ya sabemos que ni bien se abre, ese momento el sodio solito, porque así es, ya hemos visto, sodio solo
se va a empezar a entrar. Ya, el sodio. Ya, también el potasio, sabemos que hace la inversa. El potasio sale, pero no se olviden que les dije que el potasio es más lento. Bien, ahora, como el sodio está entrando rápidamente, y como ven es de carga eléctrica positiva, entonces el sodio va a empezar a aumentar aquí adentro, en el intracelular. Va a aumentar ahí. Ya, aquí afuera, ya va a reducir. Entonces vamos a tener menos sodio. Por lo tanto, como aquí afuera reduce, hay menos sodio, entonces las negativas, van a empezar a ganar, haciendo que en el intracelular ya empiecen a ganar las positivas, porque el sodio está entrando y es positivo. Eso va invirtiendo el voltaje y va a hacer que por dentro ya se vuelva otra vez, bueno, se va a invertir, el voltaje, no, ya. Entonces se invierte de tal manera que el sodio al entrar, como es positivo, me va a invertir el voltaje, haciendo que aquí adentro se vaya volviendo positivo y aquí afuera se vaya volviendo negativo. ¿Ya? Entonces invierte el voltaje. Eso va a durar un tiempo que ya saben que es de 0,1 a 0,5 milisegundos. Y una vez que pase ese tiempo, el canal con compuerta que está abierto, supongamos que es este, se cierra. Como se cierra, no puede ni el sodio, ni el potasio, ningún otro elemento moverse. Entonces se frena ese movimiento y por lo tanto tampoco va a salir, perdón, va a entrar más sodio, pero tampoco puede salir. Eso hace que por dentro se mantengan las cargas eléctricas positivas, ¿ya? Y por fuera se vuelvan negativas, ¿no? Se mantengan por ese tiempo. ¿Ya? Ahora, el voltaje en ese momento, si medimos, me va a dar más o menos de más 25 milivoltios. ¿Ya? Eso porque se invirtió el voltaje, ¿no? Entonces se volvió positivo por dentro y negativo por fuera. ¿Ya? Pero eso dura apenas un tiempo de 0,1 hasta los 5 milisegundos. Luego se van a activar las bombas de sodio y potasio en este caso. ¿Ya? Y estas bombas de sodio y potasio lo que van a hacer es empezar a sacar a ese sodio. Ya lo sacan. Como están sacando el sodio, otra vez los positivos aquí en el intracelular empiezan a perder. Ya por lo tanto empiezan a ganar los negativos y entonces aquí adentro se va a volver negativo. Y afuera, como los sodios van a empezar a ganar, se va a volver positivo. ¿Ya? Bien. De tal manera que se ha invertido de nuevo el voltaje a como era antes. Y otra vez el voltaje volverá a los menos 90 milivoltios. Bien, entonces, como ven, los voltajes se invierten y vuelven rápidamente a su misma fórmula inicial. ¿Ya? Bien, ahorita les voy a explicar en un gráfico porque se acorta en segundos. Así que vámonos yendo a la otra sesión. ¿Ya? Y ahí ya les explico en un gráfico las mismas tres etapas. Por si bien aquí les explico en uno, no es así. ¿Ya? Bien.